Desde las partes más oscuras del océano, algo está emergiendo. Una extraña figura, mitad humana, mitad criatura acuática, gritando de furia. A lo largo de una silenciosa orilla, una forma masiva cubierta de tentáculos emerge lentamente del lodo. Estos momentos fueron capturados en cámara, sin ediciones y sin trucos. E incluso hoy, los expertos no pueden explicar lo que vieron. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de presenciar puede probar que las antiguas criaturas marinas están despertando de nuevo justo bajo nuestro mundo. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. El grito en la red, Noruega. Este clip empezó como una expedición de pesca cualquiera en las gélidas latitudes de Noruega, hasta que un impacto repentino sacudió la cubierta bajo la mortecina luz del barco. Al intentar recoger el aparejo, los pescadores notaron una resistencia fuera de lo común, y al izar las redes, el terror los dejó petrificados. Enredada entre las cuerdas emergió una figura imposible, con torso humano y una poderosa cola de pez, cuyo largo cabello oscuro se pegaba a una piel que brillaba con un tono azul pálido bajo las linternas. De pronto, la criatura soltó un alarido indescriptible, un sonido a medio camino entre lo animal y lo humano, mientras se debatía con una fuerza salvaje. Entre el temblor de las manos y la tensión de las sogas, el ser levantó la cabeza para señalar directamente a un marinero con ojos que desprendían una furia abrasadora. El tiempo se detuvo, mientras unos creían ver un cadáver, otros sentían que esa mirada los acechaba uno a uno. Tras un lamento agonizante, alguien soltó un grito de pánico confirmando que estaba viva, desatando el caos entre el rugido de las olas y los clamores de la tripulación justo antes de que el video se cortara para siempre, dejando hasta hoy el misterio de qué fue lo que realmente sacaron del abismo. La cueva que nunca se volvió a entrar. En lo más profundo de un complejo de cavernas jamás explorado, un grupo de espeleólogos avanzaba entre un aire denso y un silencio que resultaba inquietante. De pronto, un gruñido profundo retumbó por las paredes de piedra, y al encender las linternas, se toparon con algo impensable, una criatura larga cubierta de escamas y alas plegadas cuyos ojos resplandecían en la penumbra. Lejos de lanzarse sobre ellos, el ser arremetió con violencia contra el suelo, levantando nubes de tierra y rocas en un gesto de clara advertencia para que se marcharan de allí. En medio del terror, alguien gritó el nombre de Owen preguntando qué era esa bestia antes de que todos emprendieran una huida desesperada. Jamás regresaron a esas profundidades y la única evidencia de aquel encuentro fue una captura borrosa de video donde se distingue una silueta aterradoramente similar a la de un dragón que hubiera permanecido dormido durante siglos. El gigante del río Po, Italia. En las profundidades del río Po, un pescador se vio cara a cara con lo que parecía un auténtico tanque de carne y hueso. Después de una batalla agotadora y violenta, logró arrastrar hasta la ribera a un pez de dimensiones colosales que superaba con creces la estatura de cualquier hombre. El ejemplar presentaba una piel de textura gomosa y una cabeza cuyo ancho sobrepasaba el de una canoa. Al final, exhausto y sin aliento, el hombre esbozó una mueca de pura incredulidad. No era la alegría del triunfo, sino el asombro de haber salido ileso tras sacar a semejante bestia de las turbias aguas. Las fotos del sudeste asiático. A continuación, surgen las imágenes que más controversia han generado hasta la fecha, dos fotografías de hombres distintos en una misma orilla embarrada, posando junto a seres que desafían cualquier explicación lógica. En la primera captura, un sujeto sostiene a una criatura de rasgos perturbadores, con cráneo de lagarto y fauces de cocodrilo, cuyos ojos saltones y piel cubierta de fango evocan a un reptil prehistórico mal reconstruido. La segunda imagen muestra a un grupo rodeando una masa colosal de tentáculos y limo que parece una mezcla imposible entre flora y fauna, como si raíces vivientes hubieran cobrado vida. Existe la fuerte creencia de que ambos hallazgos ocurrieron en el mismo rincón remoto del sudeste asiático, una región donde los habitantes todavía hablan en voz baja sobre los monstruos de las inundaciones, seres que, según la leyenda, solo despiertan tras las tormentas más feroces para reclamar el río cuando el nivel del agua sube. Entonces, ¿qué piensas? ¿Son solo trucos, disfraces y malentendidos? ¿O son la prueba de que algo antiguo, algo olvidado, está regresando lentamente? Porque si incluso la mitad de estos avistamientos son reales, entonces el próximo descubrimiento no ocurrirá en una pantalla, ocurrirá justo frente a ti. La sirena en la red, océano. Bajo el resplandor del sol en un océano de calma absoluta, una tripulación de pescadores retiró sus redes esperando la captura del día, pero lo que emergió de las profundas aguas azules desafiaba toda lógica.
Enredada en la malla yacía una criatura de tonalidades claras y rasgos humanos, un ser que la ciencia asegura que no existe, una sirena. Con la piel centelleando ante la luz solar y el cabello ondulando al compás de la brisa marina, la entidad permanecía casi inmóvil, mirando fijamente al firmamento mientras de sus labios escapaban leves lamentos que sonaban a una desesperada petición de auxilio. Los hombres, presos de un asombro paralizante, se dividieron entre el miedo, el deseo de ayudarla y la necesidad de obtener pruebas, sin que nadie se atreviera a romper el silencio ni a tocar lo que veían. De pronto, la estabilidad de la toma se perdió entre sacudidas, gritos de alarma y el rugido creciente del oleaje, cortando el video de forma abrupta y dejando en el aire el destino de aquel ser y la veracidad de su existencia. Lo único que queda claro es que el océano custodia misterios insondables que, poco a poco, están comenzando a despertar. El monstruo en el agua turbia, río Mekong. Bajo las turbias y oscuras corrientes del río Mekong, se desató una escena de pesadilla cuando una sombra colosal emergió de las profundidades. Sin dar tiempo a reaccionar, la masa engulló de un solo y violento movimiento a un animal que luchaba en la superficie, provocando un estallido de agua. En un acto de pura adrenalina, un hombre se lanzó al cauce sin dudarlo, enfrentándose a la fuerza de la corriente mientras tiraba de la presa con todas sus energías para arrebatársela a la bestia. En medio del remolino, la criatura emitió un gruñido profundo y gutural que no recordaba al de ningún pez, sino que denotaba una furia genuina. Tras unos segundos de tensión agónica que parecieron eternos, el hombre logró liberar al animal y ponerlo a salvo mientras el atacante se desvanecía en el abismo. Aunque algunos intentaron explicar el suceso hablando de un bagre gigante, quienes presenciaron el encuentro de cerca supieron de inmediato que aquello no era un habitante ordinario del río. Cuando el océano explotó, absolutamente nada pudo anticipar el estallido de violencia que siguió cuando, mientras la tripulación recogía el sedal, el océano literalmente explotó frente a sus ojos. Una columna de agua se disparó hacia el cielo y de las profundidades emergió un colosal tiburón blanco cuyas mandíbulas se cerraron con un estruendo metálico sobre el cebo. El caos se apoderó de la cubierta entre el chirrido de las cuerdas tensas y los gritos de terror de los presentes al verse cara a cara con 6 metros de puro músculo y miles de kilos de fuerza bruta convertidos en un arma viviente. En ese instante, el objetivo de la pesca quedó en el olvido, todos permanecieron petrificados, limitándose a observar a un depredador supremo que tenía el poder de aniquilarlos en cuestión de segundos. El depredador sin patas. Este metraje comenzó a orillas de un estanque en absoluta calma, donde un hombre pescaba en solitario hasta que un siseo rastrero sobre el lodo a sus espaldas rompió el silencio. Al girarse con lentitud, lo que descubrió le heló la sangre, una criatura con la apariencia de un cocodrilo, pero desprovista de patas, garras o cualquier medio convencional para caminar. A pesar de su anatomía imposible, el ser avanzaba como una sombra viviente, retorciendo su cuerpo con la fluidez de una serpiente y manteniendo una mirada fija que no parpadeaba. Mientras algunos especulan que perdió sus extremidades en un enfrentamiento brutal, otros sugieren que se trata de una extraña mutación que logró adaptarse para sobrevivir contra todo pronóstico. Nadie ha podido confirmar la naturaleza real de este espécimen, dejando en el aire una inquietante duda. Si esa criatura comenzara a reptar hacia ti, ¿serías capaz de huir o el pánico te dejaría clavado en el sitio? Los gigantes de las profundidades. Frente a la costa china, un pescador detectó un movimiento inusual junto a su embarcación y lo que descubrió fueron unos cangrejos de proporciones colosales emergiendo de las profundidades. Con caparazones que recordaban a pesadas armaduras y pinzas cuyo grosor superaba al de un brazo humano, los crustáceos no mostraron agresividad, sino que se desplazaban con una parsimonia silenciosa, como si siguieran las instrucciones de una voluntad invisible. Según los especialistas, estos seres habitan normalmente a cientos de metros de profundidad, lo que deja una incógnita inquietante en el aire. ¿Qué fue lo que los obligó a abandonar el abismo y subir a la superficie? Nadie ha podido dar todavía una explicación. Número 10. El laboratorio secreto. Poco después se produjo un hallazgo inquietante cuando un explorador descubrió por accidente una instalación clandestina donde un hombre, que afirmaba ser científico, había mantenido cautivos a miles de camarones mantis durante años. En el interior del recinto se hallaron tanques de diseño extraño, instrumental fuera de lo común y diversos experimentos todavía en marcha, lo que llevó al testigo a dar aviso inmediato a las autoridades. Aunque los ejemplares fueron puestos en libertad, el responsable se esfumó sin dejar rastro ni ofrecer explicación alguna sobre sus actividades. A día de hoy, el misterio persiste y muchos se preguntan si aquel hombre logró concluir sus investigaciones antes de huir hacia lo desconocido. El misterio de un solo ojo, China, 2018. En 2018, un hallazgo inquietante tuvo lugar en China cuando un hombre divisó una criatura arrastrada por la corriente de un río,
un ser de aspecto frágil y dimensiones reducidas que presentaba un rostro perturbadoramente humano. Lo más impactante era el único ojo situado en el centro de su frente, acompañado de extremidades diminutas y un cuerpo alargado y sinuoso que sugería la apariencia de algo incompleto o ajeno a la naturaleza conocida. Aunque algunos expertos plantearon la posibilidad de que se tratara de un feto acuático con graves malformaciones, nunca se alcanzó una conclusión definitiva sobre su origen. El testigo, abrumado por el encuentro, optó por devolverlo a las aguas, perdiéndose así para siempre el rastro de aquel espécimen que parecía no deber existir. La serpiente con algo dentro. En esta ocasión, un hombre descubrió un movimiento perturbador en su propio jardín provocado por una serpiente que desafiaba toda normalidad. El cuerpo del reptil se contraía de forma violenta, revelando docenas de pequeñas formas que se desplazaban frenéticamente bajo su piel como si algo vivo intentara abrirse paso desde el interior. Tras captar la escena en video y compartirla en redes sociales, el registro acumuló millones de visualizaciones en cuestión de horas, desatando un intenso debate global. Mientras algunos sectores sugerían que se trataba de una inquietante manifestación evolutiva, otros sostenían que el animal estaba siendo devorado por parásitos internos en un proceso agónico. Aunque la verdad técnica nunca se esclareció, el sentimiento de pavor fue unánime, pues las imágenes dejaron en el aire una pregunta aterradora: ¿qué pasaría si la evolución no necesitara millones de años, sino apenas un instante para engendrar algo que la humanidad jamás debió presenciar? El monstruo de la cueva. En lo profundo del subsuelo, un trabajador cavaba dentro de una cueva oscura. El aire era espeso, el silencio pesado. Entonces, el suelo se abrió. Algo salió arrastrándose. Una criatura con un caparazón grueso, patas enormes y un rostro que le detuvo el corazón. Su cabeza se abría en secciones, como algo de Stranger Things. El hombre retrocedió tambaleándose de terror. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció en la oscuridad. Los científicos sugirieron más tarde que podría ser una especie de cueva mutada, remodelada por la presión y el aislamiento. Pero nadie pudo explicar su rostro. El superviviente naranja, Japón. Lo que inició como una caminata relajada junto a un apacible río en Japón dio un giro inesperado cuando un hombre se percató de un destello bajo la superficie. Al principio creyó que se trataba de algún desecho o de una tubería oxidada, hasta que el objeto cobró vida. Desde el lecho del río emergió lentamente una criatura de un vibrante color naranja y casi 1 metro de longitud. Era una salamandra gigante. Con una piel lisa y una mirada que evocaba tiempos remotos, los expertos sugirieron más tarde que se trataba de una rarísima mutación cromática de una especie que ha perdurado durante millones de años, un auténtico fósil viviente. Sin perturbarla, el hombre se limitó a contemplar cómo el anfibio se deslizaba de regreso a las profundidades, consciente de haber presenciado el paso de un superviviente de la prehistoria que el mundo moderno apenas alcanza a comprender. El camino viviente, Texas, 2015. En 2015, después de una fuerte lluvia en Texas, un hombre salió y se detuvo. La carretera se estaba moviendo. Cientos de lombrices cubrían el pavimento, retorciéndose, trepando y respirando juntas. Estaban tan apretadas que el suelo parecía vivo. Los científicos dijeron que las lombrices salen durante las inundaciones, pero nunca así, nunca en números tan masivos. Era como si la tierra misma estuviera escapando. La criatura bajo el patio trasero. Una noche, un hombre escuchó arañazos fuera de su casa. Al principio lo ignoró. Luego se hicieron más fuertes. Salió a su patio trasero y se quedó helado. Arrastrándose por el suelo había una pequeña criatura pálida, sin ojos visibles, piel arrugada y dientes sobresaliendo en ángulos extraños. Al principio pensó que era una rata, pero cuando miró más de cerca, se parecía a un topo deforme, lento y con aspecto antinatural. Nadie sabía de dónde venía. Algunos susurraron que podría haber escapado de un experimento fallido. Pequeño en tamaño, pero lo suficientemente terrorífico para perseguir sus sueños. La sombra que llora, Pakistán, 2022. En 2022, los aldeanos en Pakistán comenzaron a escuchar algo por la noche, un sonido como un humano llorando, flotando en la oscuridad. Pronto, la gente vio sombras deslizándose sobre los tejados. Lo llamaron el espíritu volador, hasta que un hombre finalmente lo capturó. Era un murciélago gigante, pero su rostro parecía casi humano, ojos grandes, piel arrugada, una boca que sonaba como un bebé llorando. Los expertos no pudieron identificar su especie. Hasta el día de hoy, los aldeanos dicen que el mismo sonido aún resuena en el valle. El mini dinosaurio.
Todo empezó con un hallazgo fortuito en el neumático de un coche, donde un hombre detectó una pequeña silueta oscura adherida al caucho. En un principio la confundió con un simple gusano e intentó apartarla, pero en lugar de dejarse caer, la criatura dio un salto sorprendente. Ante sus ojos se desplegaron 4 patas diminutas y una cola delgada que se agitaba con el vigor de un reptil en miniatura, dotado de un aspecto ancestral que evocaba épocas remotas. Al intentar tocarla con un palo, el ser se hundió frenéticamente en la tierra hasta desaparecer por completo, dejando estupefactos a los expertos que analizaron la grabación. El encuentro sembró una duda inquietante entre quienes le estudiaron. ¿Es posible que ciertos fragmentos del pasado nunca se hayan extinguido y que, en realidad, solo hayan aprendido a ocultarse de nuestra vista? El insecto que parece irreal. No todos los seres insólitos representan una amenaza, pues algunos son sencillamente fascinantes. En el corazón de un bosque remoto, un grupo de investigadores halló un insecto cuya fisonomía imitaba con asombrosa precisión la silueta de un violín. Su cuerpo estilizado presentaba curvaturas que recordaban a las cuerdas de un instrumento, mientras sus extremidades lucían como madera finamente tallada. Al permanecer inmóvil, la criatura se desvanecía entre el follaje, volviéndose completamente invisible gracias a un camuflaje perfecto. Aunque su apariencia evocaba algo de otro mundo, se trataba de un ser inofensivo que sirve como prueba de que la naturaleza no requiere de la ciencia ficción para dar vida a lo imposible. La paloma que observaba, Reino Unido, 2020. En 2020, en el Reino Unido, un hombre filmó un extraño pájaro en su patio. Al principio parecía normal. Luego se acercó. Sus patas eran demasiado largas, su pecho estaba hinchado y sus plumas blancas cubrían sus pies. Pero la parte más perturbadora, no huyó. Se quedó perfectamente quieto, mirando fijamente a la cámara. Sin miedo, sin movimiento, solo observando. Internet no pudo ponerse de acuerdo sobre lo que era. El video sigue sin explicación. La armadura viviente. En los confines de una selva tropical, un equipo de exploración centró su atención en lo que inicialmente confundieron con un cúmulo de ramas secas, hasta que el conjunto comenzó a desplazarse con una cautela inquietante. Ante sus ojos se revelaba un cangrejo espinoso de dimensiones descomunales, con extremidades de apariencia metálica y un torso protegido por una armadura de puntas afiladas. Los especialistas determinaron posteriormente que se trataba de una especie ancestral diseñada exclusivamente para resistir. Cada espina cumplía una función protectora y cada placa actuaba como un escudo impenetrable. El espécimen resultaba tan fascinante como perturbador, como si la propia naturaleza lo hubiera moldeado para demostrar que la perfección también puede manifestarse a través del miedo. La cosa en la sala de estar, Reino Unido. Durante una noche en el Reino Unido, un hombre despertó sobresaltado por ruidos inquietantes, una mezcla de rasguños y un roce sordo. Al encender la luz, el pánico lo paralizó al descubrir a un intruso reptando por el suelo de su habitación. La criatura carecía de ojos, extremidades o una boca reconocible, era simplemente un cuerpo alargado que se retorcía y vibraba como una cuerda con vida propia. Luego de lograr expulsarlo de la vivienda con ayuda de un palo, descubrió a la mañana siguiente que el ser se había esfumado. Aunque algunos especialistas plantearon que podría tratarse de una mutación extrema de algún tipo de gusano, la realidad es mucho más perturbadora. Aquel ser logró infiltrarse en la intimidad de su hogar. Y si esa criatura halló la forma de entrar en su casa, ¿quién asegura que no hay algo similar acechando ahora mismo en la tuya? ¿Te está gustando el video? Si es así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más videos inquietantes como este. Ahora sí, continuemos. El que miró fijamente. Un pescador sumergió su cámara en las tinieblas del agua esperando captar peces, vegetación o simplemente el vacío del fondo marino. Sin embargo, desde la penumbra turbia, algo le devolvió la mirada. Una silueta comenzó a materializarse con lentitud. Era una figura alta, esbelta y pálida, con una apariencia perturbadoramente humana. Sus ojos, pozos negros y carentes de expresión, permanecían fijos sin parpadear. Durante un instante eterno, la entidad flotó ante el objetivo como si estuviera analizando el dispositivo, para luego deslizarse hacia un lado y perderse en la oscuridad absoluta. El hombre retiró el equipo con un miedo frenético y las manos temblorosas, consciente de que lo que acababa de registrar en video desafiaba cualquier explicación lógica. El rostro en el abismo. En las profundidades abisales, allí donde la luz solar es un concepto inexistente, un equipo de investigación sumergió sus cámaras a miles de metros de profundidad.
Entre el silencio absoluto y la inmensidad de las aguas negras, la pantalla reveló de pronto algo moviéndose hacia el objetivo con una cautela casi deliberada, como si el ser tuviera plena conciencia de que era observado. Al detenerse frente a la lente, la criatura realizó un giro aterrador que dejó ver un torso con apariencia de niña pequeña, hombros frágiles, brazos delgados y un rostro pálido sumido en un silencio gélido. No obstante, de la cintura hacia abajo, su naturaleza no tenía nada de humano, moviéndose con la fuerza de algo ancestral y desconocido. Tan rápido como apareció, se replegó hacia el vacío, desvaneciéndose en la oscuridad como si algo la hubiera espantado. El registro fue clasificado de inmediato como confidencial y jamás se ofrecieron explicaciones oficiales ni respuestas claras. Muchos sostienen que el silencio tiene un motivo. Hay secretos en el fondo del océano que la humanidad nunca debió descubrir. El secreto arrastrado por la marea. Durante una madrugada en una costa apartada, un grupo de personas tropezó con un hallazgo sobrecogedor. Una masa colosal reposaba sobre la arena. En un primer vistazo, creyeron que se trataba de los restos de una ballena, una foca o simplemente maderos arrastrados por la marea, pero al acortar la distancia comprendieron que la anatomía de aquel ser no encajaba con nada conocido. La estructura ósea resultaba desconcertante, con un torso superior de apariencia humana que presentaba una caja torácica, hombros y brazos definidos, todo unido a una imponente cola curvada. La reacción de las autoridades fue inmediata. Acordonaron la zona, confiscaron las fotografías y obligaron a los presentes a guardar absoluto secreto. Tiempo después, algunos especialistas confesaron en privado que la osamenta guardaba una similitud asombrosa con antiguas leyendas del mar y que, por sus dimensiones, aquel ser debió habitar los abismos oceánicos durante siglos. Los que descansan. A diferencia de la mayoría de los avistamientos, que suelen ser fugaces y suscitan dudas razonables por la distancia, este encuentro rompió todos los esquemas. Una tarde, varios testigos divisaron dos figuras apostadas sobre las rocas de la costa. No estaban flotando ni nadando, sino sentadas, como si reposaran tras una extenuante travesía. Sus siluetas se recortaban con nitidez bajo la luz de la luna, que arrancaba destellos de su piel, mientras unos sonidos graves y desconocidos vibraban sobre la superficie del agua. No eran voces humanas, pero tampoco llamadas animales identificables. Tras varios minutos de quietud, ambas figuras se deslizaron de regreso al océano con una parsimonia sobrecogedora, sin rastro de pánico ni prisa, como si finalmente hubieran dejado de temer ser descubiertas. La que miró de vuelta. Un viajero recorría en soledad una playa serena cuando, aprovechando la marea baja y las aguas poco profundas, se topó con una visión que desafiaba la realidad. A escasos pasos de distancia, una figura emergía entre las olas. Mientras su torso conservaba rasgos humanos, su mitad inferior se prolongaba en una cola extensa y suave que se ondulaba bajo la superficie. Durante unos segundos que parecieron congelar el tiempo, ambos cruzaron miradas en un silencio absoluto, hasta que el ser giró con elegancia y se desvaneció mar adentro. Poco después, un pescador local reportó un avistamiento similar cerca de los muelles, describiendo a una criatura veloz y grácil, imposible de alcanzar. El misterio comenzó a circular entre los lugareños. ¿Se trataba del mismo espécimen? Y más inquietante aún, ¿seguía allí fuera, observando desde la orilla? El saltador de agua. Un hombre que realizaba una grabación cerca de la ribera logró capturar un fenómeno que escapa a toda lógica conocida. Una pequeña silueta luminiscente comenzó a saltar sobre la superficie del agua con una agilidad imposible. 1, 2, 3 veces, sin provocar salpicaduras ni hundirse, como si las leyes de la gravedad no se aplicaran sobre su cuerpo. Su forma era delgada, de una delicadeza casi etérea que muchos espectadores no tardaron en calificar como un hada, aunque otros mantenían el escepticismo. Por su parte, los pescadores de la zona aportaron un matiz aún más inquietante. Aseguraron haber presenciado antes objetos extraños emergiendo del océano, discos y luces que se perdían en el firmamento en cuestión de segundos. Quizás no estemos ante un evento fantástico, sino ante una tecnología o una especie desconocida que ha aprendido a vigilarnos tanto desde las profundidades como desde las alturas. Los perseguidores de medianoche. Bajo la oscuridad absoluta del océano, un pequeño pesquero surcaba las gélidas aguas del norte en un silencio solo roto por el rugido del motor. Sin embargo, la tripulación pronto fue presa de una sensación inquietante, la certeza de ser perseguidos. Lo que comenzó como una estela inusual tras la popa se multiplicó en varias ondas que cortaban el agua al unísono. Al girar su teléfono para grabar, uno de los hombres captó el momento en que un rostro rompía la superficie, una faz pálida y empapada, un híbrido entre lo humano y lo desconocido, con una mirada fija que se clavó en la lente antes de sumergirse. En cuestión de segundos, más siluetas emergieron,
rodeando la embarcación con la precisión de una manada de cazadores acechando a su presa. A pesar de que el capitán forzó el motor a máxima potencia, las figuras mantuvieron el ritmo sin esfuerzo, escoltando al barco en una persecución silenciosa. Entre quienes conocen el relato, la división es clara. Algunos sostienen que se trataba de una advertencia para que se alejaran, mientras otros sugieren algo mucho más sombrío, que el barco había cruzado una frontera invisible hacia un territorio prohibido, y los guardianes que allí habitan no permiten intrusos. El descubrimiento del dron. Un biólogo marino desplegó un dron sobre aguas costeras cristalinas con una misión rutinaria: estudiar la fauna local y mapear el arrecife. Sin embargo, la lente de alta resolución capturó una secuencia que desafía toda clasificación biológica. A escasa profundidad, una figura solitaria se desplazaba por el océano con una velocidad y un propósito asombrosos. La imagen era nítida, sin distorsiones, un torso de complexión humana unido a una poderosa cola que se impulsaba con una fluidez absoluta. Al tratarse de equipo profesional, el metraje poseía una validez técnica imposible de ignorar. La respuesta oficial no se hizo esperar. Las autoridades restringieron discretamente el acceso a la zona, prohibiendo el baño y movilizando equipos de investigación especializados. En círculos científicos cerrados, algunos expertos han comenzado a admitir una posibilidad inquietante: que durante décadas hemos compartido nuestras costas con una especie inteligente que ha sabido permanecer oculta, hasta que la tecnología moderna logró, por fin, seguirle el rastro. A medida que estos fragmentos de lo imposible salen a la luz, una verdad incómoda comienza a emerger de las profundidades. Nuestro mundo ya no es el lugar predecible que creíamos conocer. Desde las sombras del océano hasta los rincones de nuestro propio jardín, la naturaleza parece estar reclamando espacios o transformándose en algo que nuestra ciencia apenas alcanza a nombrar. Quizás estos encuentros no sean meras coincidencias, sino las primeras señales de que el velo entre nuestro mundo y lo desconocido se ha vuelto peligrosamente delgado. ¿Crees que estas criaturas han estado siempre entre nosotros ocultas en el abismo, o es la Tierra la que está dando paso a una nueva y aterradora fase de la evolución? Déjamelo saber en los comentarios. Si te apasiona desentrañar los secretos que otros prefieren ignorar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo hallazgo. El misterio es demasiado grande para guardarlo solo para uno mismo, así que comparte este video con tus amigos y descubre quién de ellos se atreve a mirar más allá de la superficie. ¿Estás listo para lo que viene?